Entonces, cuando hablamos con Carlos, cuando hablamos con los productores, decíamos, queremos tenerla en el programa. Y yo realmente estábamos, la confirmamos, la tenemos, la vamos a tener este domingo, no, todavía no me confirmó, no, esto, aquello, lo otro. Y cuando yo dije viene al programa, dije, wow, acá tenemos para mostrar el detalle, para cuando te dicen, todos los políticos son iguales. No, no son todos iguales, no son todos lo mismo, no hablan todos de lo mismo y no responden todos a lo mismo. Alguien va y agarra un pedazo de la historia y dice, che, para la política es esto, no nos olvidemos que la política es esto. Tenemos que transformar la vida de la gente y hacerlo cada vez mejor. Es Victoria Montenegro y me dicen que está en línea con La Gran Estafa. ¿Cómo te va, Victoria? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen ¿Cómo, domingo. cómo andás? Muy contentos de tenerte en el programa. Eh, a partir de un discurso que escuchamos, muchos, porque se viralizó muchísimo, supongo que eso tuvo un correlato con alguien, después vamos a poner un poquito del discurso, pero fue como, lo sentí en la Cámara de Diputados como tratando de volver al origen de lo que es la política o para qué estamos acá. Y en un momento dado dijiste esto de acusarnos de terroristas a los que pensamos distinto o a los que queremos llevar una política distinta. Esto de como el atropello de meter a todos en el mismo lugar. ¿Qué repercusiones tuvo eso? No, bueno, la verdad que en la Cámara, en la legislatura, lo que uno intenta siempre bueno, ser coherente con aquellos que nos eligieron para hacer su voz, ¿no? Y dar estas peleas que nos tocan en un escenario por demás complejo, de mucha crueldad y de un enorme retroceso en materia de derechos, ¿no? Bueno, ahí denunciábamos lo que había pasado en la plaza con la represión por la ley base, con la detención de 33 personas, con imputarlos de terroristas, con privarlos de su libertad, llevarlos a penales federales. Bueno, un retroceso enorme, enorme y peligroso, y también la necesidad de poder interpelar a otros actores políticos para que reaccionen, ¿no? Digamos, esto que denunciamos de Milei y toda su tropa, que viene a anular la política, digamos, justamente un poco lo que vos planteabas, bueno, todo es lo mismo, entonces venimos a romperlo todo. No, primero que no todo es lo mismo, no todos somos iguales, que la política fue y debe ser esa herramienta que efectivamente pueda transformar nuestra sociedad para mejor, y que nuestras identidades políticas tienen historia, tienen resistencias, y en estos momentos de tanta complejidad, justamente cuando uno intenta nada, interpelarnos en primer lugar, y también interpelar a otros para volver al ejercicio del diálogo y además del trabajo concreto en defensa de tantísimos derechos que hoy se están vulnerando para nuestro pueblo. Digo tantísimos porque además en mi caso, bueno, soy hija de desaparecidos, además de lo que viene pasando con la memoria, la verdad y la justicia, digamos, en materia de salud, de derechos, de conquistas del colectivo de mujeres, bueno, de infinidad, porque realmente no paran de atacarnos. Bueno, justamente nuestra responsabilidad es esa, ¿no? Pensar juntos y juntas estrategias para salir a defender a nuestro pueblo. Hola, ¿qué tal, Victoria? Carlos Caramelo. Un placer, de verdad, un placer estar charlando con vos esta mañana. Nosotros siempre antes de este programa nos juntamos con Max en un café, hace muchos años además que lo hacemos y que para nosotros además es como un momento mágico. Y esta mañana apareció una idea que es esta falta de valentía que pareciera asignar no solamente a un sector de la clase política, sino a un sector de la sociedad en su conjunto. Y de golpe vos, con un discurso, este, nada, alguien podría llamar disruptivo, yo creo que no lo es, yo creo que debería ser un discurso natural, yo que lo escuché discursear de alguna manera, como decía Perón, a Jaroslavsky, yo que lo escuché en esa Cámara de Diputados, eh, nada, tipos centrales, armar este tipo de discursos, te pregunto, ¿de verdad está la clase política o un sector importante además de la clase política o de la dirigencia política está acobardada?
¿Es la sociedad la que está acobardada? ¿Qué percibís vos en este sentido? No, yo lo que uno percibe es que realmente hay una especie de shock, ¿no? De hecho, hasta personas que eligieron a Milei cansados de un montón de situaciones eh, también complejas, ¿no? Em, pero que quizás no esperaban que realmente todo eso fuera tan así, ¿no? Bueno, pero es algo que se dice, pero no se va a hacer, ¿no? De hecho, hasta en el momento en el que se está sucediendo, uno piensa que no es posible, no en democracia, ¿no? Porque nuestra historia, bueno, si nuestro país tiene momentos de mucha crueldad ejercida por el gobierno, así explícitamente, digo, ¿no? Abiertamente, jactándose, eh, viendo cómo le genera placer hacer daño, ¿no? Entonces, bueno, eso sí fue momentos de mucha oscuridad y de dictaduras militares, no de gobiernos democráticos. Entonces uno pensaba, bueno, en un gobierno democrático quizás lo vivimos con Macri, ¿no? En cuanto a las medidas económicas que generaban todo este daño. Pero había hasta una idea de simular que no era tan así. Esta vez es explícito, son aquellas personas, uno se pone a pensar cómo un Estado, cómo un gobierno, cómo un funcionario puede apelar una medida judicial que te ordena, por ejemplo, comprarle medicación o continuar dándole medicación a personas con tratamientos oncológicos o enfermedades poco frecuentes, para que se entienda. Si el Estado no está presente acompañando esos tratamientos que son carísimos, las personas se mueren. No hay plan B, se muere. Y el Estado venía realizando eso por un gran paraguas que garantiza el derecho para todos, vivas en un pueblo en el interior del país o en la ciudad de Buenos Aires. Había un Estado nacional presente que asumía esa responsabilidad. Entonces, el Estado cambia, el Estado es el mismo, cambia el gobierno, apelan, mienten, no supuestamente había irregularidades, ya la justicia comprobó que no existía nada de todo eso, pero siguen sin entregar las medicaciones. Entonces vos decís, ¿cómo puede un funcionario jactar si yo te digo, mira, ahorramos tantos millones? No, no estás ahorrando, estás dejando morir a la gente. Claro, 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 claro. Es Parece una locura, parece un chiste. Parece un que chiste. de mal gusto. sí, No, pero parece un chiste cuando se lo contás a alguien. Viste, cuando hacemos, yo tengo la sensación de cuando hacemos chistes en privado. El privado te permite unos chistes que nunca uno diría en público, jamás. Por ejemplo, no sé, venimos dos o tres compañeros peronistas en un auto, doblás en una calle y decís, uy, toto negro de mierda, te permitís el chiste que jamás dirías en público porque no es lo que pensás, entonces usás humor inverso. Em, ese humor inverso siempre fue en el ámbito de lo privado. Ahora es del ámbito público porque te lo dicen y vos decís, pero está haciendo un chiste el tipo, esto está sucediendo. O sea, cuando ella dice, che, menos Estado. Inclusive te quería preguntar por esto de cuando vi tu discurso, yo creo que hay un progresismo que es bastante cruel también en la Argentina y que posibilitó mucho de la crueldad. Pero es una posición personal, creo que nos faltó amor, nos faltó comprensión, nos faltó no ser tan cancheros, ¿viste? En algunas cosas creo que nos pasamos de rosca, con una excesiva clase media que por ahí no reflejaba todo lo que estaba viviendo la gente que más sufre, la gente pobre. Pero más allá de eso, lo que vi en tu discurso es, che, nos acusan a todos de esto, y por ahí es esta historia de andate a vivir a Cuba, andate a vivir a Nicaragua, si no te gusta esto, no querés fútbol para todo, o sea, vos querés fútbol gratis, o sea, y cuando uno piensa el Estado, también lo piensa desde el peronismo en aquel Estado que genera no solo el bienestar de la gente, sino la excelencia de hacer, entre comillas, negocios en un ámbito que es mucho mejor al de ellos y que eso de alguna manera se olvidó, porque pensémoslo juntos, o la pregunta que te digo es, se hizo mucho dinero en la Argentina, público y privado, con ganancias, eh, con un discurso completamente distinto a este. O sea, digo, además hay una inutilidad en lo que están haciendo, porque si vos dijeras, bueno, desde el punto de vista del capitalismo es productivo, pero no es productivo, al revés, o sea, cada vez se hacen peores negocios en Argentina.
Y cuando vos dijiste ahí, che, nos acusan a todos de terroristas, nos acusan de todo, digo esta excesiva cosa de ponerte en una izquierda, eh, que tal vez uno pueda compartir algunas cosas, pero que no es el sentido de la doctrina peronista ni de lo que se hizo en este país, digo, con el peronismo. Entonces digo, por ahí veo muchos esfuerzos de Cristina diciendo, che, no es por ahí, ¿viste? Y la gente se enoja o toma. ¿Cuánto tomamos de eso? ¿Cuánto ves vos como posibilidad de error en lo que fue la derrota? Sí, creo que hace tiempo se viene como construyendo nuevamente la otredad, ¿no? El elemento a eliminar. Me parece que acá Ujú. hay compañeros que te plantean, al principio planteaban la idea de que, bueno, esto iba a ser un gobierno muy parecido, bueno, básicamente porque Milei todo el tiempo pone en valor lo que fue el gobierno de Menem, ¿no? Para mí, este gobierno en realidad se parece mucho más a la dictadura militar, Así ¿no? es, así es. Culturalmente, ¿no? La construcción, la anulación del otro, el elemento a eliminar. Si bien es cierto que Milei llega porque alguien allanó el camino antes, ¿no? Y ese alguien fue Mauricio Macri, Patricia Bullrich, bueno, Sturzenegger, la deuda que tomaron, el condicionamiento también que a nuestro propio gobierno le generó esa deuda y la pandemia, digo, también se sucedieron, independientemente de que uno pueda asumir todas las responsabilidades de nuestro gobierno, ¿no? El de Alberto y de Cristina, nuestro gobierno, con muchos errores, sin lugar a dudas, pero también sumamente condicionado por una deuda y por una pandemia. Es muy difícil cuando vos intentás explicarle a la sociedad que literalmente el mundo bajó la palanca. Entonces, todo lo que conocíamos cambió. Bueno, lo sabemos y ahí hay que reconocer que tuvimos un Estado presente que le salvó la vida a muchas personas, pero de repente ese aislamiento y esa nueva forma de construir comunidad, digo, entre comillas, ¿no? El rol de las redes sociales, cómo te habilita a que esa anulación del otro se pueda potenciar. Entonces toda mi bronca, todo mi enojo, toda mi frustración pueden causarse. ¿Es culpa de quiénes? De los peronistas, de los kirchneristas, de los que destruyen todo, de los que se roban todo. Entonces, de a poco fueron borrando la posibilidad de poder profundizar un poco lo que vos planteás, de profundizar, che, pero a ver, esto que nos abraza, esta patria nuestra, esta forma de gobierno, llámalo como quieras, esta tierra que vos habitás y que te permite tener garantizado a veces un trabajo, no sé, vacaciones, los chicos, como cuestiones de la clase Mínima, media, que mínima, son mínimas. O Claro. sea, porque ahora mínima, parece que tener un celular que irte de vacaciones y un lujo asiático y hoy por después hoy con imposible. hipocresía te hablan de inclusión digital, ¿viste? Pero hay una cuestión por eso. Entonces, me parece que lo que nosotros no pudimos dimensionar eh, fue la capacidad de mutar del odio, ¿no? El odio como un gran elemento para poder cooptar a todos aquellos que por la pandemia, por pérdidas, por la crisis, eh, encontraban un camino a habitar que les diera una respuesta a respuestas que hoy no tenemos y que además también algo que las redes habilitan todo el tiempo es la necesidad de que todo rápidamente se resuelva. Entonces, cuando uno dice, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Sin lugar a dudas, también, un poco vos lo planteabas, como volver a nuestro origen político, repensar nuestros errores, no caer en la trampa a la que este gobierno nos quiere llevar todo el tiempo y particularmente no caer en la trampa de la crueldad, que es un poco lo que vos planteás, lo que a mí me tocó expresar en la legislatura es eh, debería ser lo que todo el tiempo uno hace, porque en realidad siempre lo hacemos, algunos de nosotros, ¿no? Plantarse y entender, che, esto está muy mal. Que Son poquitos, Victoria, ¿eh? Son poquitos. Perdóname, pero ahí no estoy tan de acuerdo. Son muy no, pocos los que hacen lo que hiciste en la Cámara de Diputados. Son muy pocos. O sea, si fueran más, si nos saliéramos un poco de esa rosca y nos corriéramos un poco de, de lo que significa que nos planten una agenda, porque lo que hiciste ahí fue decir, vamos por otro lado, vamos por otra agenda. Y yo no veo que eso tenga hoy pregnancia, te lo pregunto con humildad, sin
sin hablar mal de nadie, ¿cómo estás viviendo vos este proceso? Porque yo supongo que vos tenés una organización, tenés muchos compañeros y compañeras con los que compartís esto, pero ese discurso no es el discurso del peronismo hoy, no es lo que está expresando el peronismo. Y vos me dirás, bueno, pero lo estoy expresando yo, ya lo sé, pero digo, está bien, lo reconozco y por eso te estamos haciendo la nota y es un placer. Pero digo, a mí me gustaría, eh, perdón esto, pero me gustaría que sean muchos malos que digan esto y los que se planten. ¿Cómo lo vivís vos a esto? Perdón, sé que Sí, es una pregunta de mierda, hoy estoy haciendo todas preguntas de mierda, pero perdón, pero no puedo no decírtelo. está bien que creo que también está bien que nosotros todo el tiempo estemos expuestos a cuestiones que quizás no son cómodas, básicamente porque nadie está cómodo hoy en esta sociedad, salvo los que hacen daño. Ujú. Entonces estaría muy mal que nosotros todo el tiempo estemos como blindados y en lugares de comodidad, porque ahí es donde se va perdiendo también la práctica política, ¿no? Digamos, Ujú. nunca fue cómodo nuestro lugar. Tuvimos sí momentos maravillosos, bueno, el gobierno de Néstor y de Cristina, donde la realidad era distinta y uno podía encontrarse para celebrar avances, pero la realidad es que nosotros luchamos contra los poderes que quieren someternos y ese lugar siempre va a ser incómodo. Y hoy estamos en esta realidad, por eso vos me preguntás, ¿qué es lo que pasa? Y lo que pasa es que, digamos, hay que repensarlo todo, hay que también repensar, yo todo el tiempo le planteo a los compañeros, digo, todo eso que durante muchos años cantamos y de lo que llenamos, no sé, nuestras casas, con banderas, con platos, con cuadros, con tazas, con, bueno, todo eso hay que volcarlo en una política real y concreta que tiene que ver con el hacer del peronismo, ¿no? Yo creo que el momento sí es complejo, es cierto, muchos compañeros y compañeras parecen choqueados. Eh, hay que volver a activar la capacidad de tener iniciativa. Digo, hay que defender, hay tanto para defender. Cada uno tiene su perfil, claramente. Digo, bueno, mi lucha, mi lugar, tiene que ver con los derechos humanos, con los derechos sociales, con las personas con discapacidad. Digo, es tanto el universo que nos necesita activos, pensando estrategias, generando ámbitos, abrazando a nuestra gente, convocando a otros y otras. Digo, yo voy en ese camino, intentando que si hay compañeros que están un poco choqueados puedan salir de ese shock y se remanguen y se pongan a trabajar en este sentido. Y también yo digo, en líneas generales, veamos, a mí me toca la ciudad de Buenos Aires, que es un distrito por demás adverso, pero en la provincia de Buenos Aires hay un compañero que Sí, está dando la pelota. es verdad, Ujú. es verdad, Está bien. es Que la verdad. está peleando, digo, porque yo lo que a veces digo, Está bien, brilla me cagaste, no, tenés razón, está bien. más que el sol y está ahí y a veces es cierto, ahorita tenemos una nube enorme, pero hay una esperanza, digamos, hay algo concreto en cuanto a la defensa real del pueblo y a esta, digamos, a esta contracara de la perversión y la crueldad. Vos por un lado tenés la crueldad, bueno, al presidente, a este gobierno, y por otro lado tenés compañeros y compañeras que no solo desde los discursivos, que es lo que lamentablemente, digo, no lamentablemente, pero toca a nosotros, pues somos legisladores, eh, y que nos toca, digamos, legislar, pensar las leyes y dar discusiones, pero por otro que todos los días trabajan como pueden, con el poco recurso que pueden, pensando cómo siguen abrazando y no se nos cae la gente. Entonces, me parece que ayudémonos, digo, seamos más solidarios, más generosos como compañeros, reivindiquemos la Seamos independencia. buenos con los nuestros, dijo alguien. Totalmente, mira, yo siempre, y este tiempo más que nunca. Hay una compañera que gracias a Dios sobrevivió, que estuvo secuestrada en los 70, embarazada, y bueno, recuperó la libertad y su bebé por suerte no fue apropiado, pero una vez yo hablaba con ella y me contaba que una noche, bueno, la habían torturado mucho y ella esa noche sentía realmente que su cuerpo ya no iba a soportar más y pensó que esa noche se moría. Y me contaba que se moría con mucha paz de saber que había aguantado el tormento y en ese aguantar le había salvado la vida a muchos compañeros. Ese es el nivel de entrega de nuestros 30.000, de mis viejos, de mis tíos. Entonces me parece que es un momento de honrar esa historia, de honrar realmente. Claro, Y hay compañeros que claro, están tan lejos de eso, claro, tan claro. lejos de entender que la vida de tu compañero y tu compañera hasta vale más que la propia.
porque somos parte de un proyecto que tiene que salir a combatir contra toda esta crueldad y que tiene un objetivo que es la felicidad de nuestro pueblo, el desarrollo de nuestra patria. Entonces me parece que hay que simplemente volver al origen. Y después hay que poner, si a veces me pasa y nos pasa mucho, pero ¿qué es lo que El pasa? problema, Victoria, que estamos llenos de gente que dice yo no trancé, tan solo me adapté. Y entonces en esa adaptación vamos entregando banderas, gente, proyectos, y por ahí en la defensa de algunas cosas que no digo que sean menores, son muy importantes, nos olvidamos en esa defensa, en esa causa que le ponemos todo, nos olvidamos del compromiso y del desafío de los tiempos, que es hacerlo para las mayorías. Es hermoso escucharte, porque la verdad que estoy tan cansado de los de los políticos con cassette que van y entonces, ¿cómo hago daño en la nota al otro? Y entonces nos perdemos estas cosas que parecen, es como cuando decís amor, ¿viste? Entonces todo el mundo dice, ah, bueno, qué cursi, ¿qué es el amor? ¿Viste? Bueno, o lo emparentan con algo. Y si no volvemos y si no discutimos estas cosas y no las hacemos desde ahí, eh, digo, pensar en alguien torturado ha quedado en la historia y no pasó hace 4.000 años, 300 años, pasó hace nada. Y entonces digo, hoy hay gente detenida, están deteniendo permanentemente compañeros y compañeras. Entonces digo, me parece muy interesante. Bueno, la convocatoria que vengas algún día a los estudios y lo hagamos en vivo está, y te agradezco muchísimo por esta nota. Voy a terminar, digo, esta nota, porque a veces se puede creer que en algunos tiempos alguien dijo algo, como lo ha hecho Victoria Montenegro, y antes no se hacía. Y me parece que sí, y me parece que es injusto cargar sobre alguno, bueno, pero sí, este lo está diciendo, el otro no está diciendo. ¿Qué pasaba cuando no había tanta tecnología? ¿Qué pasaba cuando no estaban las redes sociales, la inteligencia artificial? Bueno, usaban otros métodos, estaban los medios tradicionales, se sentaba Leonardo Fabio y se los contaba en un set de televisión. Despido a Victoria Montenegro con Leonardo Fabio, que me parece lo más propio para este domingo. Chau, Vicky, gracias. Gracias, ¿eh? Sí,